Tú sabes, Señor, que estamos aquí por la fe tan grande que tenemos en ti. Pero tú sabes, oh Dios, que en esta mañana hay gente en este lugar en crisis. Y ha venido, Señor, porque desde lo profundo de su alma brota una fe como quiera que dice: todavía Dios puede hacer algo. Te rogamos, Señor, en esta hora, yo como tu siervo, que tú premies esa fe. Y que cada uno pueda sentir que no ha sido en vano el buscar en Dios. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, háblanos a través de ella. Y que de alguna manera sea bendición a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Invito a que busquen en sus Biblias, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. En el capítulo 30. Vamos a poner las luces. Primero de Samuel, capítulo 30. Los versículos del 1 al 19. Vamos a poner las luces, por favor. Primero de Samuel, capítulo 30. Los versículos del 1 al 19. Amén, hermano, ¿lo tienen ahí? Yo lo voy a leer, ustedes lo siguen con su vista, pueden quedarse sentados. Palabra de Dios, primero de Samuel 31 al 19. Palabra de Dios dice así: David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclab al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclab. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente,
Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo él lo recuperó. Amén y amén. Yo quiero orar en esta hora. Señor, háblanos en esta mañana, por favor, háblanos. Y que los que estamos aquí en esta hora oigamos palabra de Dios y no palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Yo quise titular, hermano, esta reflexión que quiero compartir con ustedes en esta tarde ya: ¿cómo seguir adelante cuando la fe ha sido herida? ¿Cómo seguir adelante cuando nuestra fe está herida? Esta es una historia interesante la que acabamos de leer en la vida de David. Entre tantas historias interesantes que le sucedieron a David, esta es una de ellas. Nosotros sabemos que un día llegó al campamento de Israel y había un gigante. ¿Se acuerdan de eso? Que por 40 días estaba desafiando al ejército de Israel. Y decía: no vamos a pelear nuestros ejércitos, filisteos, israelitas, manden un solo hombre. Nosotros mandamos a uno, ustedes manden a uno. Por 40 días un gigante había amenazado al campamento de Israel. Nadie salía, todos estaban atemorizados. Y llegó David. Y cuando vio al gigante, en vez de mirar el tamaño de su gigante, él miró el tamaño de su Dios. Y le dijo al gigante: ¿quién es este filisteo incircunciso para que rete a los escuadrones del Dios viviente? Y fue y peleó con él y dijo aquella famosa frase que tanto nos gusta: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová y te voy a vencer. Qué lindo. Todos sabemos que mató a Goliat, una victoria tremenda. Saúl le quiso premiar y le quería premiar. Cuando iban entrando a la ciudad, las mujeres vitorearon un coro que trajo celos a Saúl, el rey. Porque las mujeres, con la mejor intención, dijeron: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y cuando Saúl oyó eso, no tenía un corazón sano delante de Dios y sintió envidia y dijo: es capaz que este hasta quiera ser el rey. Y dice que empezó a perseguirlo por toda la nación de Israel. Y David, para evitar la persecución de Saúl, dice que se fue a vivir a tierra filistea. Se unió a Aquis, el jefe supremo del ejército filisteo y rey de los filisteos. Aquis le regaló una tierra para que vivieran allí, que se llamaba Siclab, para que David viviera con 600 hombres que le habían seguido y su familia en Siclab. Ellos consagraron esa tierra a Dios. Ellos consagraron allí su familia a Dios. Ellos oraron por aquella tierra. Ellos confiaron en el cuidado y en la providencia de Dios. Ellos dijeron: Siclab era tierra de filisteos, pero ahora Siclab es tierra de Dios. Y Dios tiene que proteger nuestra tierra. Ellos consagraron y confiaron en su Dios aquella tierra y su familia. Estando él un día con sus hombres fuera de Siclab, estando con Aquis, rey de los filisteos y jefe supremo del ejército filisteo, Aquis llamó a David y le dijo: David, no puedes seguir con nosotros. Él le preguntó: pero ¿cómo es posible? Yo te he ayudado hasta hoy. Yo he sido de tu ejército hasta hoy. ¿Cómo tú me vas a decir que no puedo seguir? Aquis le dijo: tienes que irte. Para mucha gente de Filistea tú no eres agradable. La gente siente desconfianza de ti. Tienes que irte, lo lamento, no puedes venir más aquí. David tuvo que irse decepcionado, sin futuro, sin saber ahora qué hacer, sin saber a dónde ir. Y en medio de aquella tristeza dijeron: vamos a volver a casa. Vamos a la casa. Y aquí comienza el capítulo 30 que nosotros leímos. Dice que vinieron a su casa y cuando llegaron se enteraron y se dieron cuenta que unos antiguos enemigos le habían prendido fuego a sus casas. Su tierra estaba asolada. No quedaba casa, no quedaba familia, no había propiedades, no había nada. Los amalecitas saquearon Siclab, la incendiaron.
Llevaron cautivas a sus mujeres, así como los niños. La confusión, hermano, y la consternación de David y sus hombres fue grande. Ellos iban a sus casas después de haber sido despedidos de entre los filisteos. Ya de por sí iban tristes. Era una marcha de 3 días de camino, 3 días sin parar caminando. Ahora llegaban fatigados en extremo y iban con la esperanza quizás de hallar reposo en sus casas y gozo en sus familias. Y con qué escenario tan triste, tan negro y tan esa palabra. Tenía adelante. Qué triste, hermano, para ellos, qué triste. ¿Qué hacer en medio de ese momento? Expulsados, sin futuro y ahora sin casas y sin familia. ¿Cómo era posible que Dios permitiera eso? Ellos se lo habían encomendado todo a Dios. Ellos habían orado por Siclab. Ellos habían dicho: esta tierra ahora es de Dios. ¿Cómo es posible que pasara esto? Yo pensaba cuando leí este pasaje, hermano, cuántas preguntas llegarían a su mente. Cuántas dudas. Señor, ¿por qué? ¿Dónde estabas tú? Señor, ¿dónde estaban tus ángeles? Cuando los enemigos venían, ¿dónde tú estabas? ¿Tú no viste venir esa gente a asolar nuestra familia? ¿Qué tú hacías, Señor? Mientras masacraban nuestra gente y nos ultrajaban. Yo me imagino, hermano, cuántas preguntas, cuántas dudas, cuánta frustración, cuánta incomodidad. ¿Cómo se puede seguir adelante confiando en Dios? ¿Cómo tú le dices a tu alma que siga confiando en Dios si algo que tú le habías pedido Dios no pudo hacer nada o no hizo nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú le dices a tu alma sigue confiando en Dios? ¿Cómo tú te dices a ti mismo que no te rebeles contra Dios? ¿Cómo seguir confiando? ¿Cómo seguir adelante, hermano? Con la fe herida. Y yo no sé si a usted le pasa igual que a esta gente, pero tenemos que ser honestos. A veces nuestra fe es herida, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas no llegan, hermano, a la vida que uno dice: yo, pero ¿y esto ahora? Y yo sé en esta mañana, hermano, hay gente en este lugar que tiene su fe herida. Hay gente que ha orado y ha gemido, ha encomendado a Dios sus cosas, su vida, y nada pasa. ¿Cuántos problemas se han encomendado a Dios y nada ha sucedido? Se han esperado cosas que no sucedan y suceden. Se han esperado que otras cosas pasen y no pasan. Y yo no sé si, pero yo creo que fuera hasta bueno hasta decírselo a Dios: Señor, mi fe está herida, yo me siento herido. Tú no me respondiste, oré por enfermedades y la gente no se sanó. Oré por una respuesta tuya, por soluciones y no se solucionó. Oré por tantas cosas, Señor, tantas. ¿Y qué pasó contigo? ¿Dónde tú estabas? Yo no sé si usted ha leído el Salmo 42, el versículo 3. Pero en la Biblia hay hombres que pasaron por esto. Y el salmista dijo en el Salmo 42, versículo 3: fueron mis lágrimas, ¿qué cosa? Mi pan de día y de noche, mientras la gente me preguntaba: ¿y dónde está tu Dios? Pasando el salmista dificultades terribles, lo que se alimentaba era tanto el dolor y era tanto el quebranto que era de sus propias lágrimas, porque lo que había pedido no se había solucionado. Y la gente se aprovechó para decir: ven acá, ¿y tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No le ha pasado eso? Momentos de crisis que llegan, que la gente se aprovecha. Y Dios, tú no dices que tú tienes un Dios tan poderoso, ¿dónde está? Tú tienes un Dios que todo lo puede, pues mira que vas de mal en peor. Dios a veces, hermano, tenemos que ser sinceros, es inentendible. Llevaron unos jóvenes a Babilonia, cuenta la Biblia, fueron fieles a Dios. Decidieron no contaminarse ni con la comida del rey por ser fieles a Dios. ¿Y cuál fue el pago?
Lo echaron en un horno de fuego. ¿Cómo es posible? Si ellos estaban siendo fieles a Dios. Un joven que oraba 3 veces al día porque confiaba en Dios. ¿Cuál fue el pago de eso? Lo echaron en un foso de leones. Pablo y Silas, como decíamos ahorita, fueron a predicar y a servir a Dios, ganando gente. ¿Cuál fue el pago? Lo metieron en la cárcel de más adentro y les azotaron. Qué lindo que la historia no acaba ahí. Los jóvenes en el horno de fuego no se quemaron, porque cuando el rey miró, en vez de haber 3, habían 4 y uno era semejante al Hijo de Dios, que caminaba en medio del fuego. Qué bueno que a Daniel la historia no se quedó ahí, lo echaron entre leones, pero los leones no pudieron abrir su boca porque Dios sabe tapar la boca de leones. Qué bueno y qué lindo también saber que Pablo y Silas sí los encadenaron y los metieron en la cárcel de más adentro. Pero un terremoto rompió las cadenas y los liberó. Yo quiero decirle algo en esta mañana, hermano, y trato de ser breve. Yo sé que aquí hay gente con fe herida. Yo sé que aquí hay gente que hay cosas que no ha entendido nunca de Dios quizás, o ahora mismo le está pasando. Quiero decirte en esta mañana, para ti y para mí, Dios no nos pidió que entendiéramos. Dios nos pidió que creyéramos. Cuando él iba camino con la hermana de Lázaro, camino al sepulcro, ¿se acuerdan de eso? La hermana empezó a analizar según la lógica y le dijo: Señor, ¿qué tú vas a hacer? Porque tú has querido ir a la tumba, pero yo quiero aclararte que no se te ocurra querer ver al muerto. Porque el muerto lleva 4 días de muerto. Y la lógica dice que hiede ya. ¿Y qué le dijo el Señor? No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. El mundo, la filosofía del mundo es ver para creer. Pero la filosofía de Dios es cree y verás la gloria de Dios. Dios no nos pidió que entendiéramos. Dios nos pidió que creyéramos en Él. Aún con la fe herida, aún con quebranto, Dios nos pidió que creyéramos. Dice la Biblia en 1 Samuel 34 que lloraron, hermano, hombres de guerra. Hombres de guerra lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Lloraron por la ira del momento, porque hay momentos en la vida que uno se queda atado de pies y manos, nada puede hacer. Hay momentos que usted se queda sin dinero y puede salir a hacer un trabajito y recuperó dinero. Hay momentos que usted se queda sin casa y hable con alguien y resuelve dónde quedarse 1 o 2 noches. Pero hay situaciones que llegan a la vida que el hombre está atado de pies y manos. Hay situaciones que llegan que ni recursos, ni fama, ni relaciones pueden resolver el problema del hombre. Hay situaciones en la vida que el único que puede hacer algo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nadie más. Aquellos hombres estaban atados de pies y manos, no había nada que hacer. No había soluciones humanas. ¿Qué podían hacer? Dios los había dejado, no había cuidado a su familia aparentemente. Llegan situaciones difíciles, hermano. ¿Cómo seguir adelante? Recuerdo el momento cuando María llegó al templo con el deseo de presentar a su niño en el templo, a Jesús. Y llegó con tremenda alegría, y los que lo vieron sabían que era el Hijo de Dios y dijeron: este es el Hijo de Dios sin duda alguna. Y el Espíritu de Dios vino sobre Simeón y le dijo: este es el enviado de Dios. Pero se acercó a María y le dijo una cosa que ella nunca olvidó. Simeón le dijo: María, una espada traspasará tu corazón. Ella ni se imaginaba que se le estaba dando una profecía de que aquel hijito ella lo iba a tener que enterrar un día. Lo iba a tener que enterrar. Toda su vida caminó con aquella promesa, aquella declaración. Una espada un día traspasará tu corazón. ¿Cómo seguir adelante, hermano? David había tenido que salir huyendo de Israel. Después llegó, se unió con el rey filisteo, lo botaron de allí. Llega a Siclag, atacaron, destruyeron su familia, sus posesiones. Y dice el versículo 6, para ponerle la tapa al povo, que sus amigos querían apedrearlo. Los hombres que iban con él cuando vieron eso dijeron: la culpa es de este. Y querían apedrearlo. Qué
Qué condiciones, hermano, tan difíciles para seguir adelante. Qué negro panorama. De verdad se requería una fe muy grande para poder seguir adelante. Pero qué lindo, a pesar de todo, dice que David fue a su Dios. Hay que volver a Dios. Dice el versículo 8, que David consultó a Jehová y le dijo: Señor, ¿qué hago? Qué lindo es volver a Dios, hermano, siempre Dios. Qué lindo volver a Él. Yo sé que hay heridas en el corazón que nos dice, pero Él no me respondió. Pero hay que volver a Dios. Esto era una costumbre de David. En el Salmo 56, el versículo 3, David dijo: en el día que yo tengo miedo, yo busco más de mi Dios. Qué lindo eso. En el día que más miedo tengo, yo busco más de mi Dios. Así, por eso, hermano, ni las mayores calamidades acababan con su fe. Tenemos que volver a Dios. Vuelve a orar, vuelve a creer, vuelve a emprenderlo. A veces Dios prueba la fe, pero tenemos que seguir adelante. ¿Qué sentiría Abraham cuando Dios le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas? ¿Cuántas cosas no pasarían por la mente de Abraham? Señor, yo ni te pedí el niño, tú decidiste dármelo, ahora que me lo das, ¿cómo tú me vas a pedir que yo sacrifique a mi hijo? ¿Fue eso lo que dijo Abraham? ¿Cuántas preguntas, cuánto dolor en su interior? Pero él salió caminando con su hijo. Todo un camino tortuoso hacia el monte Moria. Incluso cuando iban por el camino, el niño, que no era tan niño, analizando, le dijo: papá, falta algo. Llevamos fuego y llevamos leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Con el dolor de su alma, sabiendo Abraham que el cordero era su hijito, le dijo: mi hijo, no te preocupes, Jehová se proveerá de cordero. ¡Qué fe! ¡Qué fe, mi hermano! Hay que seguir adelante, empréndelo otra vez, proclámalo otra vez, va a salir. David emprendió la conquista, la búsqueda de la bendición con su fe herida, pero creyendo que en Dios siempre hay más, que en Dios siempre hay algo nuevo. Él iba quizás llorando por el camino, pero salió a buscar su gente, a buscar su victoria. Salió con 600 hombres. Y dice primero de Samuel, capítulo 30, versículo 9, que en el camino, cuando iban a cruzar el torrente de Besor, 200 hombres se quedaron y dijeron: no puedo más. Se desanimaron, se cansaron. La herida les ganó. La frustración les ganó. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Hay gente así. Hay gente que han quedado postradas en el camino a la salvación porque el desánimo, la frustración, la duda, la no respuesta aparente le ganó. Yo quiero decir algo a la iglesia en esta mañana o en esta tarde ya. Que tu patrón no sea los que se quedaron en el camino. Que tu patrón no sea la gente que ha quedado herida por no haber recibido una respuesta como quería. Que tu meta y mi meta siempre sea Jesucristo, aunque otros se cansen. Avanzar, hermano, seguir adelante. Más heridas incluso para la fe de David. Tuvo que sacar fuerzas de flaqueza cuando 200 de sus hombres quedaron en el camino, pero él siguió adelante. Yo sé que si yo preguntara en esta mañana, hay mucha gente que pudiera citarme muchas cosas. Si yo le preguntara, usted me diría: sí, pastor, usted dice que hay salida y usted dice que Dios puede porque usted no conoce mi caso. Si yo le contara mi caso, usted no diría tan fácil eso de adelante, que Dios puede. Es muy bonito hablar así de adelante. Yo quiero decirte que no conozco tu caso, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Hay poder en Dios. Hay victoria en Dios. Y hay solución en Dios. Dice la Biblia, hermano, por respeto al tiempo y concluyendo, fíjense lo que dice el versículo 18 de 1 de Samuel 30, que libró David todo, ¿oyó eso? Todo lo que los amalecitas habían tomado. Y dice el versículo 19, y no faltó cosa alguna, chica ni grande. Qué lindo es. Dios se lo devolvió todo. Dios le dio desde lo más pequeño hasta lo más grande que se había llevado los amalecitas. Lo que el diablo, hermano, lo que el vivir te ha quitado, Dios te lo puede devolver. Lo que aparentemente hoy ha perdido, Dios tiene poder para dártelo de nuevo.
quiero decirte, hermano, que tu bendición, aún lo más pequeño, no está perdido. Jehová te lo devolverá. Dios puede dártelo, insiste, persiste en Dios. Aún con las heridas sigue, que la victoria no es de los que comienzan solamente. La victoria es de aquellos que aún con heridas llegan hasta el final. Y fíjense lo que dice el versículo 20 y me encanta. Que a pesar de todo eso, que Dios le devolvió desde lo más pequeño hasta lo más grande, Dios le dio un botín inmenso. Y se llevaron posesiones y riquezas de sobra, que el pueblo pudo vivir en tranquilidad y en armonía por mucho tiempo. Dios les premió. Hermano, mi consejo para ti, para mí, sigue, avanza. Aún llorándote, aún arrastrado, aún herido, pero sigue. Yo sé que hay bendición, que hay salida y hay victoria. Quizá usted me pueda preguntar, entonces, pastor, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Cuál fue el objetivo? Yo no sé. Quizás llevarles a confiar más en Él. Quizás bendecirle más, porque la bendición que le dio fue mucho más grande. No sé. Lo que yo sé es que Dios siempre bendice y al final da victoria a los que en Él confían. Yo hablaba en estos días con una persona que vino a verme, una situación, la verdad, sumamente terrible. Cuando esa persona me contaba lo que estaba pasando, yo lloraba con ella. ¿Cómo es posible? ¿Por qué llegan cosas así a la vida de los cristianos? ¿Por qué llegan momentos así? Oré con esa hermana y lloré con esa hermana. Le dije, ¿tú verás que Dios va a hacer algo? Y al otro día, hermano, me trajo una poesía, una cosa que escribió, y yo quiero leérsela a la iglesia como una muestra de su fe y de su tranquilidad. No sé si la hizo, no sé, pero me dijo que leyera esto. Dice, si el sufrimiento duro y penoso ha de servirme para ir a ti, si los desprecios han de enseñarme que en ti tan solo debo vivir, si tú has querido que llore tanto para que busque consuelo en ti, si cuanto quieres es todo bueno y tú has querido tomarme así, vengan las penas y los pesares, Jesús divino, quiero sufrir. Aleluya, qué lindo. Ella había comprendido que su solución y su bendición va a venir de Dios. Amén, hermanos. Dice que una muchacha fue al hospital y le descubrieron que tenía cáncer en sus cuerdas, su garganta, sus cuerdas vocales, su lengua incluso. Y una de las cosas primeros que tenían que hacer era extirpar su lengua, quitarla, estaba totalmente dañada ya, no había solución. Y le dijeron, ¿tú quieres decir algo ya en la mesa de operaciones antes de ser operada? ¿Tú quieres decir algo o irte quizás por última vez? La gente pensó que iba a decir atrocidades, historia real. Y aquella muchacha ya a punto de ser operada dijo, y cuando muda, desecha en polvo en el sepulcro, mi lengua esté, en las alturas tus bendiciones y tus poderes yo cantaré. Aleluya. Qué lindo, hermano. Yo quiero decirte en esta mañana o en esta tarde ya, Dios tiene poder para obrar en tu situación. Yo sé, hermano, que hay situaciones terribles. Yo como pastor he tenido que oír historias tremendas y yo mismo me quedo, Señor, pero ¿cómo tú has permitido? ¿O qué tú vas a hacer aquí? ¿De qué manera tú vas a encaminar las cosas para dar salida o para darle bendición a esto? La gente contándome y yo mismo he preguntado, Señor, esto está difícil. Pero el Señor a veces me lleva a meditar. ¿De qué manera le pudo bendecir a Job cuando se arrascaba hasta con las piedras? ¿De dónde había salida? ¿Quién se imaginaba la salida cuando Job se arrascaba con piedras, aquella dermatitis aguda, lo que estuviera? ¿Quién se iba a imaginar que aquel hombre que lo perdió todo iba a terminar diciendo, de oídas yo había oído de mi Dios, pero ahora mis ojos lo ven? En otras palabras, dijo, lo que yo conocía de Dios era poco, ahora sé que tengo un Dios que todo lo puede. ¿Quién se imaginó cuando tantos hombres sufrieron y no había salida para ellos que Dios iba a darle grandes victorias? ¿Quién se imaginó cuando aquel profeta y su criado estaban rodeados por un ejército? No había por dónde salir. Y el profeta dijo, Señor, abre los ojos para que él vea
que son más con nosotros que los que están con ellos. Hermano, si tú me cuentas a lo mejor tu problema, yo te cuento el mío, yo no sé por dónde va a haber la salida, pero yo sé que de Dios vendrá victoria y de Dios vendrá bendición. Yo quiero orar en esta mañana, a pesar de que haya fe herida, a pesar de que haya el problema que haya, a pesar de que haya la crisis que haya, yo quiero orar y yo quiero pedirle a mi Dios que en medio del problema más grande, Él dé la solución más grande. Yo quiero abrir el altar en esta mañana. Si hay alguien en este lugar que tiene alguna crisis, algún problema, y no sabes ni cuál es la salida, ni por dónde encontrarle la salida, yo quiero que tú vengas aquí delante. Yo quiero orar por ti. Yo abro el altar, hermano. El que quiera venir delante, venga y dile: Señor, mira mi problema, mira mi crisis, mira mi situación, mira el problema que enfrento, mira el diagnóstico, mira la situación que hay. Señor, no hay ni salida. ¿Por dónde la busco? ¿Por dónde la encuentro? ¿De qué manera yo hallo la salida a este problema? ¿Por dónde está? Si hay alguien que, a pesar de que hoy no tiene respuestas, si hay alguien que, a pesar que hoy está llorando por algo que no hay manera de explicárselo, si hay alguien pasando por un problema más que difícil, crisis, qué sé yo, si hay alguien que se le ha acabado las fuerzas, si hay alguien que lleva años batallando con una enfermedad, si hay alguien que lleva años orando por un matrimonio, qué sé, no sé. Si hay alguien que lleva tiempo orando por un trabajo, si hay alguien que lleva tiempo orando por lo que sea, y hasta aquí nada ha pasado, su fe se ha ido hiriendo porque no ha llegado salida. Hermano, nosotros no estamos cumpliendo con un rito. Yo abro el altar para que tú vengas creyendo en el Dios que está en este lugar. Tú vengas a decirle: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo uso las palabras de Job para decirte: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aún del polvo Él me levantará. Yo sé que mientras más grande sea mi crisis, más grande será mi victoria y mi bendición. Yo les exhorto, hermanos, los que estamos aquí, que crean en Dios, que confíen en Dios. El que pida, dice la palabra, pida no dudando nada, porque el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Yo sé que ahora el horizonte está gris. Yo sé que en tu problema es como si raíles estuvieran cayendo de punta. ¿Cómo yo puedo proclamar victoria? ¿Cómo yo puedo proclamar salida si todo está cerrado? Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo nada, pero yo veo a mi Dios y yo sé que Él puede obrar. Yo les invito a orar en esta hora. Señor, en esta mañana venimos a ti. En esta tarde venimos a ti. Señor, mira cuántas cosas han pasado en nuestras vidas. Señor, hay gente aquí delante que ha venido y quizás la fe está herida porque llevan tiempo orando, intercediendo y no ha pasado nada. Señor, hay momentos en la vida que la respuesta tuya llega al momento y hay victorias y hay cantos de alegría. Pero tenemos que ser honestos, hay momentos de la vida que el horizonte se cierra y sentimos como que tú nos has dejado solos. Pero en esos momentos, Señor, nosotros nos brota un rayo de fe para decir que sabemos, a pesar de todo, que nuestra victoria está en tus manos. Señor, David, en medio de su batalla y de su fe herida y de su llanto y de su problema, él ni buscó la salida y la solución en ti y tú le diste la victoria. Señor, en esta mañana este pueblo ha venido a buscar la solución en ti. Señor, esta gente que ha venido de rodillas, de pie aquí delante, ha venido porque necesita un toque de tu presencia. Señor, necesita la intervención del cielo en su vida. En esta mañana esta iglesia y yo, tu siervo, a pesar del llanto, del dolor, de los años, Señor, nosotros no estamos para proclamar derrota. Nosotros estamos para proclamar victoria. Señor, que en esta hora los problemas comiencen a resolverse.
que las enfermedades comiencen a sanarse, que las soluciones empiecen a llegar, que las respuestas empiecen a llegar, que lo que está virado se enderece, que la victoria del cielo llegue a cada vida y a cada familia. Que cada uno de mis hermanos, aún llorando, sepa que Dios va a hacer un gran milagro y ellos verán la bendición de Jehová. No hay justo desamparado, no hay justo que tú olvides. Cada uno, su momento y a tu manera, pero obtendrá la bendición de Jehová. Señor, en esta mañana, en medio del llanto y del dolor que sea, cobramos fuerza en ti. Y nos levantamos y nos vamos tranquilos con la certeza de que yo sé, no sé cómo, pero yo sé que mi victoria y mi respuesta ya viene en camino y yo veré la victoria. Por lo tanto, hoy, Señor, todavía quizás sin tenerla, pero ya hoy, por la fe, tu iglesia te da las gracias. Gracias te damos, Señor, gracias por la respuesta. Gracias por la bendición, gracias por la victoria. Nosotros quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.